En el siguiente video vamos a desarrollar el test de los 140, que le pusimos cariñosamente, por el hecho de que se intenta siempre estabilizar todo un trabajo técnico y un trabajo metabólico a 140 pulsaciones por minuto. La idea de esta guía es llevar una serie que hace más de 20 años que hemos estado trabajando en el equipo de natación a una situación concreta de entrenamiento para atletas y de atletas amateur, y sobre todo en un concepto o en una base en la cual la primera excusa que se tiende a escuchar es que no tienen tiempo para entrenar la técnica o pueden nadar pocos metros. Entonces, esta serie es una especie de puente y una especie de solución, una propuesta de solución que se puede ir mejorando y adaptando en función al contexto donde cada uno de ustedes se mueve o donde su entrenador los esté entrenando, para que puedan tener un entrenamiento tanto metabólico, técnico y sobre todo de eficiencia de nado. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. La idea acá es no sumar metros por sumar metros, que si bien cuando uno empieza a nadar y empieza a nadar un poquito más y un poquito más y un poquito más, automáticamente mejora por una cuestión de carácter transitivo, es implementar en la mentalidad de nuestros atletas la idea de que todo metro debe ser lo más eficiente posible. Hay una base o una idea detrás de esto que mi mentor siempre me enseñaba, que era la siguiente. Una cosa es cuando un nadador nada 70.000 metros, una cosa es cuando un nadador nada 70.000 metros con una calidad técnica, y una cosa es cuando un nadador nada 70.000 metros con una calidad técnica y esa calidad técnica se sostiene y no se deteriora, todo lo contrario, va mejorando. Entonces, la idea acá es poder sumar al volumen total de entrenamiento, ya sean 2.000, 3.000 o 4.000 metros, generalmente que suelen nadar un triatlón técnico, que después tenga una transferencia no solamente en la sesión, sino a lo largo de las sesiones, y no solamente a lo largo de las sesiones, sino de todo el ciclo de construcción. ¿Sí? Cuando uno nada mucho puede entrar en algo que se llama modo de supervivencia. Cuando nadas mucho y no tenés un buen modelo técnico a seguir o afianzado, que donde vos por nadar mucho empezás a hacer un gasto de energía innecesario y entonces te volvés menos eficiente. Siguiendo este concepto, para todos los que andan en bicicleta, pedalean y corren, esto cuando vas en las bajadas, en las cuestas, lo van a saber. Vos, cuando estás bajando y estás generando mucha cadencia porque no te da el plato ni el piñón, ¿estás realmente yendo fuerte o simplemente estás revoleando las piernas? Bueno, vos podés generar un concepto de mucha cadencia, pero no mucha tracción. Bueno, acá en la natación ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia de que estás nadando en un sistema inestable, ¿sí? En un elemento que pesa casi 1000 veces más que el aire, o sea, tiene una densidad casi 1000 veces mayor que del aire, y que nosotros nos tenemos que deslizar. Hay un concepto muy simple. Nosotros tenemos que tratar de generar las mejores condiciones que nos permitan avanzar lo mejor posible, gastando la mínima cantidad de energía posible también. Entonces, acá nosotros le habíamos puesto la regla de los 25 metros, porque en ese momento no teníamos acceso a pileta de 50, hoy día sí, pero en ese momento ya no lo teníamos, que es que para considerar que una persona está comenzando a nadar, recién puede hacerlo cuando puede cubrir 1 metro por brazada. O sea que en una pileta de 25 metros podría poder cubrirla con 25 brazadas. La cantidad de brazadas, y créanme, esto pasa muy seguido, es mayor a eso, la persona no está nadando, está chapoteando, pero no nadando. Entonces vamos a comenzar con el ABC del sistema. Hay 3 puntos que son claves que tenés que tener en cuenta y que yo voy a desarrollar este video pensando, creyendo que son elementos que vos los trabajás. Doy por sentado que vos los trabajás, que sos consciente de estos elementos y que trabajás cada día para mejorarlos. Punto número 1, la flotabilidad, que tiene que ver con la capacidad no solamente de dónde se encuentra el centro de gravedad con respecto al cuerpo, ¿sí? Para hacer que las partes desde el centro de gravedad floten o no, sino también tiene que ver con la mecánica respiratoria, ¿sí? Con la cantidad de aire que soy capaz de sostener en los pulmones, con el momento idóneo y efectivo en el cual inhalo y exhalo aire para tratar de pasar toda la cantidad de situaciones posibles dentro del agua con la mayor cantidad de aire en los pulmones. Un globo con aire flota, un globo sin aire se hunde.
Sencillo. Segundo punto es reducir la resistencia. Para reducir la resistencia tengo que tener una muy buena posición hidrodinámica o posición de torpedo. O como le decimos en Argentina, posición de flechita. Básicamente consiste en reducir todas las superficies de contacto con el agua, no solamente reduciendo el tamaño o generando una buena técnica, sino también cambiando de planos y de ejes constantemente en diferentes articulaciones y en el eje central del cuerpo, que me permitan tener la menor cantidad de contacto o superficie de contacto con el agua, reduciendo el arrastre y sobre todo reduciendo la fricción. Y por último es aumentar la propulsión. ¿Qué quiero decir aumentar la propulsión? En estilos bilaterales como crawl o como en espalda, vos tenés dos motores, las piernas y los brazos. Saber manejarlos en forma eficiente, tengo que saber poder producir y apoyarme en moléculas sólidas de agua en forma eficiente para poder aumentar esa propulsión. Entonces, y faltaría un cuarto punto que es justamente la sensibilidad del agua, que no lo agregué, me olvidé, sinceramente, pero la sensibilidad del agua es muy importante. Personas con mucha sensibilidad o con poca sensibilidad van a marcar una gran diferencia a la hora de movilizar moléculas de agua sólidas en el cual apoyarse para poder avanzar. Bien, ¿en qué consiste este test de 140? Quiero aclarar que esto lo pusimos en forma cariñosa hace muchos años atrás. Generalmente un nadador, alguien que se dedica simplemente a nadar, nunca nada menos de 70.000 metros por semana, ¿sí? Un triatleta amateur generalmente nada entre 9.000 metros, 10.000 metros, con mucha suerte 15.000 metros, y los que pertenecen a mi escuela a veces han llegado a nadar arriba de los 15.000, 17.000 metros, ¿sí? Eh, entonces, el test fue diseñado como un escarne técnico. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que sostener 140 pulsaciones en toda la realización del test, ¿sí? No más que eso, no menos que eso, que es un punto dulce. ¿Qué quiere decir eso? Es un ritmo que me permite trabajar controladamente, pero al mismo tiempo me permite retrasar la fatiga la mayor cantidad de tiempo posible para poder sostener un modelo técnico o seguir desarrollando un modelo técnico. ¿En qué consiste el test? El protocolo básicamente. Son 1.400 metros. Son 4 por 50, 4 por 100, 2 de 200, 1 por 400. La pausa intermedia en cada uno de estos elementos es de 30 segundos, ¿sí? En los 4 de 50 es de 30 segundos, en los 4 de 100 es de 30 segundos, en los 4 de 200 30 segundos y en los 2 de 200 30 segundos y en la sección de 400 es de 30 segundos. Ahora voy a hablar de particularidades cuando puedo doblar esta serie o cuando la tengo que cortar. Pero básicamente la idea es tomarse el pulso, ya sea con un dispositivo o manualmente. Si lo hago manualmente, lo hago en base a 6 segundos, ¿sí? Me tomo el pulso durante 6 segundos y al número que me da le voy a agregar un 0. Entonces, supongamos que al iniciar la serie voy a estar me va a dar 11. Si le agrego un 0, me da 110 pulsaciones. Salgo a hacer los primeros 4 de 50. En cada repetición, cuando vuelvo a esos 4 de 50, me vuelvo a tomar el pulso inmediatamente y no debería superar los 140. Si ya el pulso se eleva de los 140, eso ya me está diciendo o que estoy aumentando la frecuencia de abrazada o que estoy pataleando a un ritmo mayor porque no puedo agarrar y estoy resbalando agua, o tengo una técnica deficiente o tengo una respiración, una mecánica respiratoria deficiente. Todas estas pequeñas cosas van saltando con el ojo del entrenador arriba observando para ir detectando cuáles son las falencias que tiene el deportista, ¿sí? Básicamente, estas son las reglas del juego. El pulso siempre se mantiene en 140. La pausa siempre son 30 segundos, no son ni 28 ni 32. No es que me siento bien, salgo o me canso y aguanto, no. Si tengo que descansar para poder seguir sosteniendo el modelo técnico, voy a buscar, corto la serie, pues ya no tiene sentido, ¿sí? Y este es un punto importante que nosotros lo fuimos manejando y mejorando. Se rompe el espejo de agua cada vez que tiro la vuelta americana o me empujo de la pared a los 5 metros, quiere decir que mi cabeza sale en el banderín de los 5 metros. Siempre se estandariza de la misma forma para poder tener una conclusión cada vez que realizo este test. Como les decía, el pulso se toma rápido, si es manualmente en base a 6 segundos, se le agrega un 0,
O la opción B, que es, algunos la pueden hacer a veces, cuando son rápidos matemáticamente, es tomarla en base a 10 segundos y multiplicarlo por 6, ¿sí? Es siempre importante estar relajado al momento de hacerlo, con tocar la pared para y tomarse el pulso. ¿Qué consiste básicamente el test? En que yo tengo que poder sostener la misma cantidad de brazadas. Repito, la misma cantidad de brazadas, tanto en los 4 de 50, en los 4 de 100, en los 2 de 200 y en el pique de 400. ¿Por qué? Porque eso me habla de estabilidad técnica. Yo voy buscando peleo y me mantiene en foco. Y un punto muy importante que no está agregado en las filminas es ¿para qué lado voy a respirar? Cuando empezamos nosotros con el equipo a nadar en aguas abiertas, a este test le agregamos una dificultad más. Es la siguiente. Supongamos que yo respiro, la pared del entrenador está de mi lado derecho. Entonces, cuando yo nado en el lado contrario, siempre voy a respirar para este lado. ¿Sí? A tener que venir un largo respirando hacia la derecha y volver al otro lado respirando hacia la izquierda, porque siempre tengo que tener la misma pared en mis ojos cada vez que giro la cabeza y giro la cadera para respirar. Siempre la misma pared. Entonces, eso me da versatilidad cuando estoy compitiendo en aguas abiertas para poder girar la cabeza de un lado para el otro y poder evaluar la situación cuando estoy dentro del pelotón, cuando estoy alejado del pelotón, cuando estoy por entrar al pelotón, cuando estoy midiendo el pelotón y voy a usar la boya para ganar la posición. Todas estrategias de aguas abiertas que vamos a desarrollar mucho más adelante, pero buscamos un test y dar la suficiente dificultad al test para que nos sirva tanto para la pileta, para sostener modelos técnicos en la pileta, como para las aguas abiertas. Como pueden ver acá en la gráfica, la idea es sostener una frecuencia y una longitud de brazada estable. Supongamos, los nadadores que nosotros teníamos en esa época lo hacían en pileta de 25 con 12 brazadas por cada 25 metros, rompiendo el espejo de agua a los 5 metros después del banderín. Y hay un momento que ese modelo técnico cae, ¿sí? ¡Pum! Puede caer a los 700 metros de la primera serie, puede caer a los 1400 metros, puede caer a los 1000 metros, no importa. En algún momento el modelo técnico se rompe. Entonces yo ya saco una conclusión. Yo puedo soportar X cantidad de metros con este modelo técnico. Entonces que tengo que jugar, construir series después a sostener y poder extender mi modelo técnico eficiente dentro de mis posibilidades. ¿Cómo puedo hacer este protocolo? Momento, lugar en el año en que realizo este protocolo. Esto lo estoy haciendo en forma rápida. Al principio de año, en la etapa de base, en los conceptos de construcción de base, supongamos que yo estoy nadando 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Un promedio de 3.000, 3.500 metros, que es lo normal, es lo básico, lo más básico de lo básico del mundo. Ok. Esta serie yo la puedo colocar al principio de la estructura para ir generando adaptaciones técnicas y metabólicas que me permitan después ir transfiriéndolo hacia el resto del plan. Recuerden lo que dije al principio del video, no solamente en el plan, en la semana, en el mes, en todo el macrociclo. Entonces, un calentamiento básico siempre lo hacemos igual, 400 metros, donde podemos meter 200 metros suave y 200 metros de sensibilidad, o remadas, como le dicen, o scaling. Y acá viene el test de los 1400 metros a 140 pulsaciones por minuto. Después de eso, viene la sesión principal, que puede ser 10 de 100 en zona de umbral, por ejemplo, donde la idea es, a mayor intensidad, no deberíamos sumar más de 2 brazadas. Por ejemplo, a los 140 pulsaciones, generalmente todos los deportistas van entre una zona y 1 o una zona 2. Bueno, cuando voy en una zona 4 o una zona de umbral, lo que yo debería intentar es que la cantidad de brazadas por cada 25 metros no aumente. Digo 25 metros porque en este caso el test fue creado en una pileta de 25. Si es en una pileta de 50, hay que establecer la cantidad de brazadas base, obviamente siguiendo el mismo concepto, menos de 50 brazadas en una pileta de 50, porque hay que trabajar hay que tratar de mejorar esa longitud de brazada a 1 metro por brazada, o sea, más largo que eso, y a partir de ahí establecer la cantidad de brazadas y eficiencia de base, y con eso ir mejorándolo, ir mejorándolo, ir mejorándolo. Entonces tiene que quedar claro que cuando no más rápido
que la velocidad que desarrollo en los 140 pulsaciones por minuto no debería aumentar más de 2 brazadas, porque tengo estandarizado no solamente el empuje de la pared, sino el momento en que rompo el espejo de agua. Y después aflojo. Cada uno de ustedes puede adaptar o poner la serie con las series principales posteriores donde ustedes quieran. Mi consejo, bajo mi experiencia, es que lo hagan al principio de la serie en el ciclo de base. ¿Sí? Al principio de la sesión, perdón, en el ciclo de base. El plan B, o el que nosotros le decíamos el detector de mentiras, es ponerlo en condiciones de fatiga. Hacías un calentamiento, metíamos, por ejemplo, 3 de 500 a ritmo de los que se van a dar los 3800, un minuto de pausa y automáticamente te tomábamos el test de los 1400 metros, a ver qué tan estable mecánicamente eras. ¿Cuándo hacíamos eso? Primero cuando ya lográbamos una cantidad de brazadas que nosotros consideramos que para cada atleta era suficiente y necesaria. O cuando salíamos del periodo de base y entramos a un periodo específico, o periodo de construcción, como ustedes lo quieran llamar, que nos permitía decir, bueno, hasta acá nosotros logramos esto. Vamos a ver cuánto lo podemos estabilizar y cuánto lo podemos sostener, no solamente en estado de frescura, sino en estado de fatiga. Si nos pasamos, si aumentábamos más de 4 brazadas, se cortaba la serie porque ya no tiene sentido, porque estábamos entrenando el error. Acá la idea no es entrenar el error, la idea es entrenar el éxito. Otro caso particular, y presten muchísima atención a esto que les voy a contar. Hay un momento, siguiendo la vieja teoría del entrenamiento, que el organismo primero entra en estado de alarma, en estado de resistencia, después en estado de agotamiento, en que los chicos empezaban a nadar. Metíamos el test, capaz que metíamos 2 o 3 veces la serie, o sea que nadábamos más de 1400. Podríamos nadar 2800 metros o capaz que podríamos nadar 3600 metros esta serie. Metíamos 4 de 50 con 30, misma cantidad de brazadas, pulso estable, respiración siempre respirando para el mismo lado de la pared, 4 de 100, 2 de 200, 1 de 400. Volvemos a repetir la serie. Había un momento, o llega un momento, cuando lo haces bien esta serie, que empezás a ir cada vez más rápido, al mismo pulso, y manteniendo la cantidad de brazadas. Esto es como un negocio, esto te tiene que quedar muy claro, esto es como un negocio. Vos, si vas a aumentar el pulso, que es lo que no buscas en este test, pero si vas a aumentar el pulso, tenés que ir más rápido. Si vas a aumentar la velocidad y vas a aumentar la cantidad de brazadas, pero tenés que hacer un tiempo mucho mejor. Acá la idea es lograr, hacer un buen negocio, lograr el mejor tiempo con la menor cantidad de brazadas a un pulso totalmente estable. Básico. Entonces, cuando nosotros notábamos que el nadador, en este caso era con los nadadores, el nadador está nadando cada vez más rápido dentro de la serie, ¿no? En la ejecución, cada vez más rápido, a la misma cantidad de brazadas, o reduciendo una brazada a veces, al mismo pulso, en algún momento de la serie la cortamos y decimos, bueno, subí al cubo y te tomamos 100 metros. 100 metros libres desde arriba. ¿Cómo sí? 100 metros libres desde arriba. ¿Con qué nos encontramos? Que los chicos estaban, sobre todo los fondistas, más o menos al 95% de su mejor marca, de 100, o inclusive en 2 ocasiones lograron bajar la marca. Repito, lograron bajar la marca de los 100, su mejor marca de 100. No me voy a olvidar nunca más, de 56-68 a 55-92. Esta que tuvo el equipo junior, que tuvo el IMO. Entonces, esto nos representa algo. Hay un momento en la etapa de resistencia, siguiendo las fases de la adaptación, en que el organismo está en las mejores condiciones metabólicas y neurofisiológicas para poder generar un esfuerzo mayor e inclusive poder bajar la marca. Este es un gran corte del test y una muy buena forma de saber si la serie y las progresiones están funcionando o no. Entonces, consecuencias de todo esto, te volvés mucho más eficiente, te volvés mucho más versátil en las aguas abiertas, porque tenés capacidad de medir a los contrincantes de un lado y del otro y sos más versátil para poder meterte y salir. Te recuperás mucho más rápido, ¿sí? Porque no hablamos de la frecuencia cardíaca en reposo, pero si llega un momento en que la frecuencia cardíaca se empieza a elevar, porque si me cuesta mantener los parámetros técnicos, quiere decir que esos parámetros técnicos no están estabilizados. Ahora,
Si mi frecuencia cardíaca, cada vez que llego de hacer o los 450, los de 100, los de 200, los de 400, logro estabilizarla y siempre estoy en 140 pulsaciones por minuto, quiere decir que mi capacidad de recuperación después de un esfuerzo grande, supongamos, un pequeño sprint para superar el pelotón en el agua, en las aguas abiertas, un pequeño sprint para ganar la primera posición en la boya, un pequeño sprint para romper el pelotón y permitir que mi compañero pase, un pequeño sprint para escaparme del pelotón, un pequeño sprint para escaparme de la persona que me está golpeando o que me está agarrando el pie y me está tirando para abajo. Todas situaciones que ocurren siempre en las aguas abiertas. Si yo tengo muy buen dominio técnico y muy buen dominio metabólico, me puedo recuperar rápidamente de pequeños esfuerzos que tenga que realizar. ¿Sí? Entonces, eso implica que entro a la T1, ¿sí? A la transición entre la natación y el ciclismo, en forma mucho más eficiente, no entro ahogado, no entro con esa sensación de mareo y puedo generar una transición mucho más fresca y me puedo concentrar mucho mejor. Si yo realizo ejercicios mentales para pasar de un punto al otro, puedo concentrarme mucho mejor y seguramente voy a tener una transición mucho más limpia y efectiva y económica. Entonces, el punto de poder entrenar tanto en los estadios de base como en los específicos como en los competitivos, la atención retrasa lo que nosotros llamamos la fatiga atencional. ¿Sí? Entonces llega un momento en que te vas a olvidar de contar las versadas porque automáticamente vas a tener un modelo desarrollado. Si entras en estado de cansancio, te vas a cansar de salir a los 5 metros. Esto el entrenador, la función de acá del entrenador es clave. Todo el tiempo insistiendo en controlando los primeros 3 meses. Y tu técnica, cuando te empezás a cansar, se empieza a deformar. Si cuando te empezás a cansar, tu técnica, entras en estado de piloto automático y tu técnica se deforma lo menos posible, quiere decir que estás teniendo una gran performance producto del esfuerzo del trabajo que has realizado y del trabajo atencional que has hecho. Entonces, el test entrena no solamente la concentración, sino también la capacidad de poder reconcentrarse después de un esfuerzo grande. Entonces, ¿ahora qué? ¿Se te estancan los tiempos? ¿Probaste mejorar técnica? ¿Estás con número de brazadas estables? ¿Probaste mejorar los factores de reducir la superficie de contacto y mejorar la velocidad de avance? ¿Podés subir a una intensidad mucho más alta o dar intensidades más altas sin deformar el modelo técnico? No se trata solamente de realizar volumen y nadar mucho, se trata de nadar bien, nadar mucho, nadar bien, mucho y fuerte. Espero que les haya servido. Van a encontrar la descripción de este test en el artículo en mi página web AG Entrenamiento. Y ya saben, la mesa de debate siempre está abierta y todas las consultas serán muy bienvenidas. Cuídense.